Hola, me llamo Luisa. Actualmente tengo 26 años. Esto sucedió cuando tenía 22. Siempre fui una mujer escéptica, una de esas personas que cree que la realidad es solo lo que puede ver, tocar y explicar. Pero todo cambió una tarde, cuando decidí ayudar a mis abuelos a limpiar la bodega que por años solo se utilizó para acumular cosas que ya no se ocupaban. Entre cajas llenas de polvo y recuerdos olvidados, encontré un objeto que estaba guardado, que llamó fuertemente mi atención, pero que sin saberlo marcaría el comienzo de una pesadilla. Era una cadena desgastada, con un brillo apagado y una sensación extraña al tacto. Justo a un lado había una foto amarillenta de un hombre, algo extraño, con una mirada triste, hasta cierto punto perturbadora, así como algunas velas que parecían haber sido encendidas en algún momento. Sin pensarlo dos veces, tomé la cadena y la guardé en mi bolso, pensando que podría tener algún valor sentimental o incluso monetario. Cuando pude, le mostré la cadena y la fotografía a mis abuelos y les pregunté que si sabían quién era ese hombre. La observaron detenidamente, pero parecía que ni uno tenía idea en principio de cómo llegaron esos objetos a su bodega. Mi abuela solo dijo: "Deshazte de esa fotografía y la cadena, si te gusta, puedes quedarte con ella", a lo cual le dije sin pensarlo que sí la conservaría. La guardé en la bolsa de mi pantalón y seguí con la limpieza hasta terminar. Cuando llegué a casa, decidí ir a mi cuarto y revisar la cadena con más detalle. Se observaban símbolos extraños, algo que nunca había visto. Decidí dejarla en mi closet, pero de pronto el aire se sentía denso, como si la atmósfera hubiera cambiado. Pero ignoré la sensación y seguí con mi rutina diaria. Sin embargo, esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché una voz, como un susurro de un hombre, un murmullo apenas audible. "Ayúdame, ayúdame", que parecía venir de la sala. Al principio pensé que era mi imaginación, pero al asomarme vi una sombra en una esquina de la habitación. Un hombre de pie, con la tenue luz que había, podía ver su rostro, con la misma expresión de la fotografía que había encontrado. Mi corazón se detuvo. Cuando encendí la luz, la figura desapareció, pero el frío que había invadido la habitación permaneció. Esa noche no pude dormir, frustrada por la visión y el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Los días siguientes, los fenómenos se intensificaron. Mi familia también comenzó a notar cosas extrañas. Mi hermana se despertaba gritando por las noches, hablando de un hombre que la miraba extraño, que la miraba desde la oscuridad. Mi madre, antes tan tranquila, se volvió inquieta y comenzó a hablar de sombras que la seguían. Mi padre, escéptico como yo, finalmente se dio cuenta de que algo no estaba bien, cuando observó que se encendían y se apagaban las luces de la casa, a pesar de que no hubiera nadie en ella, de forma muy frecuente. Desesperada, busqué respuestas. Después de tanto pensar y pensar, llegué a la conclusión de que todo había comenzado cuando me traje esa cadena a casa. La cadena parecía haber formado parte de algún trabajo de brujería, un ritual oscuro o algo así. Parecía que el hombre de la fotografía estaba dentro de la cadena. Era el guardián o estaba atado a ella de alguna manera. Una noche, mientras intentaba descansar, la figura del hombre se apareció, esta vez más cerca, con una expresión de dolor. Me miró fijamente, como si pudiera ver mi alma, y entonces oí un grito desgarrador que provenía del closet, donde estaba la cadena. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Recorrí la ciudad buscando a alguien que me pudiera ayudar. Pregunté por días y días, a amigos y conocidos. Nadie tenía idea de quién pudiera ayudarnos. Pero un día, una amiga de mi mamá que escuchó por lo que estábamos pasando, nos dijo que había una señora que vivía en un pueblito que se encontraba aproximadamente 2 horas de camino. No lo pensé mucho y decidí ir sola a buscarla. No quería involucrar más a mi familia. Después de tomar un autobús hacia donde la amiga de mi mamá me había dicho y preguntar por horas por aquella mujer, finalmente llegué con una anciana que, según los rumores,
Tenía conocimientos sobre las cosas sobrenaturales, rituales, curaciones y ese tipo de cosas que para mí eran desconocidas. Su casa era pequeña y estaba llena de hierbas secas y extraños amuletos. Al entrar, sentí que el aire se volvía más pesado. La anciana me miró con ojos penetrantes y sin que yo le dijera una sola palabra, supo por qué estaba ahí. «Has traído algo que no te pertenece», dijo con voz temblorosa. «Esa cadena encierra un alma atormentada. Necesitamos liberarlo lo antes posible, antes de que haga más daño». La anciana comenzó a preparar un ritual. Encendió velas y comenzó a quemar algo que inundó de humo la habitación. Me pidió que le entregara la cadena y que durante el proceso mantuviera la mente abierta. Mientras ella murmuraba oraciones en un idioma que no entendía, sentí que la temperatura de la habitación caía drásticamente. Las velas temblaban, como si una corriente de aire invisible las agitara. De repente, la figura del hombre apareció en el rincón más oscuro de la habitación, más clara y más real que nunca. Su rostro estaba lleno de dolor y tristeza. La anciana continuó su canto, y yo, atrapada entre el miedo y a punto del llanto, comprendí que este hombre no era solo un espíritu vengativo, sino una víctima más de la maldad de las personas. «Ayúdame, ayúdame». Con lágrimas en los ojos, supliqué a la anciana que hiciera algo. Ella, al escuchar mis palabras, interrumpió su canto y comenzó a girar la cadena en círculos. La habitación se llenó de un viento helado y un grito desgarrador resonó en el aire. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera. Finalmente, la anciana levantó las manos y con un último grito: «Descansa, alma atormentada, descansa en paz», liberó el alma del hombre. La habitación se llenó de una luz brillante y en un instante todo quedó en silencio. La figura del hombre se desvaneció y por primera vez en semanas sentí que el peso que había llevado se desvanecía. Un profundo suspiro de alivio llenó la habitación. La anciana me miró y sonrió, aunque su expresión estaba teñida de tristeza. «A veces, los muertos solo buscan ser escuchados», dijo. «Ahora él puede descansar en paz». Regresé a casa con la certeza de que había enfrentado algo que nunca había imaginado. Algo que nunca me podría haber sucedido. La atmósfera había cambiado, y aunque las sombras seguían acechando en la oscuridad, ya no sentía miedo. Aprendí que la realidad a veces es más misteriosa de lo que podemos comprender, y que la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros. La maldad de las personas es muy peligrosa y muy perturbadora, que hasta en la muerte no te dejan descansar en paz. A partir de ese día, guardé la historia de la cadena y del hombre en mi memoria, recordando siempre que aunque la vida puede parecer mundana, lo sobrenatural y lo misterioso siempre está al acecho. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, siempre prestar atención a los mensajes que el viento nos da, a los susurros que suenan en nuestras cabezas, a cuando nos llamen desde la oscuridad. Buenas noches.